Estoy convencida de que cualquier persona que tenga cualquier tipo de relación con el mundo del arte no se puede quedar indiferente cuando le preguntan qué es el arte. Esta es sin duda una pregunta eterna que se repite constantemente, surge millones de veces en millones de debates y yo desde luego no tengo una respuesta para ella, pero lo que sí puedo hacer es citar algunos momentos históricos importantes y algunos detalles en los que debemos fijarnos para poder comprender cuál ha sido esta idea a lo largo del tiempo, qué se ha considerado arte a lo largo de la historia y en qué momento nos encontramos ahora. Voy a seguir un orden cronológico y voy a ser muy breve con el momento que va desde la prehistoria hasta el Renacimiento, no porque me parezca un momento que no es importante, sino porque creo que tenemos que empezar a fijarnos en el Renacimiento porque es en este momento en el que se empieza a gestar una idea de arte como tal. Entonces, para hacer más dinámico este resumen, me voy a detener en 3 puntos clave de la historia. El primer momento en el que nos tenemos que detener es hace aproximadamente 65.000 años, y más específicamente en las cuevas de Ardales, Maltravieso y La Pasiega, puesto que es en estos lugares donde aparecen lo que hoy se considera como las primeras muestras de arte. Existen varias teorías en torno a esto, ya que se dice que ni siquiera las realizaron Homo sapiens, sino Homo neanderthalensis, por la época en la que fueron realizadas. Y es que además tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de esta época, porque es una época que realmente nos resulta muy remota, y todos los restos que recibimos hoy en día no han estado precisamente bien conservados. El segundo punto en el que me quiero detener es la Grecia y la Roma antigua. En este momento ya se empieza a hablar de arte como destreza, como la habilidad de poder hacer algo. Además, se empieza a diferenciar tecné de ciencia. La tecné pertenece al ámbito del conocimiento y es todo aquello que nos permite crear algo artificial a partir de algo natural, mientras que la ciencia procede del mundo de la razón. Después tenemos que pasar al siglo II, cuando Galeno de Pérgamo realiza una clasificación y diferencia las artes vulgares de las artes liberales. Las artes liberales tienen un origen intelectual y a su vez se dividirían en trivium y quadrivium. El trivium incluiría la gramática, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium incluiría la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Por otra parte, se consideraba arte vulgar todo aquello que tuviese que ver con lo manual, en este caso la arquitectura, la pintura y la escultura, y bueno, todo aquello que entrase en ese amplio saco llamado artesanía. Y realmente me parece muy curioso que esta clasificación no se diferencie tanto de nuestra diferenciación actual en cuanto a ciencias, que sería el quadrivium, letras, que sería el trivium, y artes, que correspondería con las artes vulgares, exceptuando la música, que se incluye en el quadrivium, y para nosotros la música no es realmente una ciencia. Esta catalogación continuaría vigente hasta la Edad Media, momento en el que afortunadamente las artes vulgares pasarían a llamarse artes mecánicas, y continuaría denominándose así hasta que en el año 1746 Charles Bateau pasa a denominarlas bellas artes. Una vez mencionados estos 3 puntos clave, vamos a empezar a hablar por fin del Renacimiento. Vamos a intentar averiguar qué era el arte para la sociedad renacentista europea. Antes de empezar, quiero dejar claro que me voy a centrar en las artes plásticas, no porque considere que el resto no sean importantes, sino porque es el campo que yo conozco, e incluso dentro de esas artes plásticas voy a hablar más de la pintura. Me parece importante recalcar que el Renacimiento es un momento en el que van a hacer una idea de arte que va a continuar vigente hasta la actualidad. Este concepto va a surgir en el Renacimiento, va a continuar vigente a lo largo de toda la historia y en el momento en el que llega el siglo XX con sus vanguardias va a empezar a deconstruirse hasta quedar absolutamente obsoleto. Y con obsoleto no quiero decir que deje de funcionar, sino que simplemente queda demostrado que no es la única vía de arte posible. El Renacimiento trajo consigo un creciente interés por el conocimiento. El contexto histórico de este momento hará que aparezcan novedades, pero también impulsará la recuperación de valores antiguos perdidos, como todos aquellos pertenecientes a la Grecia y la Roma clásica. Se recuperarán mitos, leyendas e ideas de la antigua cultura grecorromana e incluso se pasará a denominar todo ese periodo entre la gloria pasada y perdida y el momento actual como una Edad Media. Es casi como denominarlo una época perdida. Los artistas del Renacimiento además querían comprender cómo funciona nuestra visión, cómo ve el ser humano, y de esa curiosidad nació una de las herramientas más importantes de la representación todavía hoy en día, que es la perspectiva. Todo esto nació por el marcado carácter antropocentrista del Renacimiento, que se vio en otros aspectos, por ejemplo, en la colaboración entre médicos y artistas a la hora de hacer autopsias para intentar averiguar más sobre el ser humano. Mientras los médicos realizaban las autopsias, los artistas tenían tiempo tanto para observar las acciones de los médicos intentando descubrir qué había en el interior de esos cuerpos, como para intentar ver ellos mismos cómo funcionaban los músculos, la piel, los huesos, las articulaciones. Esto no solamente supuso una importante colaboración entre el mundo de la medicina y del arte, puesto que los manuales que realizaban los médicos eran ilustrados junto a los artistas, y si sumamos esto al nacimiento de la imprenta, tenemos frente a nosotros una auténtica revolución en el mundo de la divulgación científica. Pero es que además este recién adquirido conocimiento del cuerpo humano permitió a los artistas retomar todo aquello que habían dejado de lado sus antepasados y plasmar el cuerpo humano en la pintura y en la escultura.
Y es en este momento de renacimiento en el que el campo artístico comienza a ganar cierta independencia. El arte empieza a tener una función que no había tenido nunca antes, y es ser creado exclusivamente para ser disfrutado, para ser apreciado. Antes había tenido muchas otras funciones, ya fuesen narrativas, ya fuesen políticas, ya fuesen incluso legislativas. Pero es que ahora pasa a ser simplemente un objeto que ha de ser admirado, que ha de ser apreciado con los ojos. Así, la burguesía y la gente adinerada en general comienza a hacer encargos a los artistas, comienza a adquirir sus obras, y de aquí nacen conceptos como el mecenazgo o incluso el coleccionismo. Todo este interés por el placer estético y por el deleite visual no es más que una herencia de muchos ideales de la antigüedad, como por ejemplo la apreciación de la belleza. Además, de esta forma comienza a realizarse una distinción entre artesano y artista, siendo el primero simplemente un ejecutor de una técnica concreta. Más tarde, con la llegada de la Ilustración, el arte comienza a alejarse ligeramente de toda esa temática religiosa y empiezan a ganar importancia los temas relacionados con cómo se siente el artista. De esta idea nacería el romanticismo en Alemania a finales del siglo XVIII, y este movimiento defiende que el arte es una especie de fuerza interior invisible que está dentro del artista y es su forma de expresarse. Además, surgiría el concepto del artista saturniano, una especie de individuo excéntrico, distinto del resto, casi exótico, que debe a esa excentricidad, a ese exoticismo, a esa individualidad, su capacidad para crear arte. De esta dinámica mitificadora del artista surgiría más tarde el concepto de genio. En contraposición a este romanticismo surgiría más tarde, en el siglo XIX, en Francia, el realismo, cuyo objetivo no era representar la belleza ni ningún tipo de sentimiento, sino, como su propio nombre indica, la realidad. Vuelve a olvidarse de temas como la belleza o la religión. Esta vez se centra en la vida cotidiana de las clases bajas, e incluso se vincula con movimientos políticos de izquierda. Pero no ha de confundirse este movimiento con el concepto de realismo en sí. Este concepto se define, según Pam Morris, como temas explicables en términos de causas naturales sin recurso a intervención sobrenatural o divina. Y es en este momento cuando entra en tromba un nuevo elemento que rompería todos los esquemas del panorama artístico: la fotografía. La fotografía fue apreciada por algunos realistas, puesto que cumplía con todos sus objetivos. Captaba la realidad tal y como era, sin ningún tipo de adorno, de mentira, de decoración, tal cual era. Era simplemente un fiel reflejo de la realidad. Aún así, no fueron los únicos que se vieron interesados por este nuevo invento. De hecho, existió una corriente pictorialista, que todavía no ha desaparecido del todo, cuyas obras eran fotografías, pero estaban creadas y planteadas bajo los códigos de la pintura. Es decir, pretendían crear un cuadro, pretendían utilizar la temática de los cuadros, la composición de los cuadros e incluso poses utilizadas en cuadros, pero a través de la fotografía. Y todo esto lo conseguían a través del retoque y el atrecho. Y por supuesto a través de maquillaje y vestuario para los modelos. Este triunfo de la fotografía terminó dando el último empujón que necesitaba esta corriente de artistas ávidos de reinventarse, de indagar en nuevos medios, indagar en nuevos temas. Y es que la fotografía recogió el testigo de la pintura como medio de representación de la realidad bidimensional. No solo eso, sino que además era una competencia feroz, puesto que su resultado era mucho más fidedigno, mucho más rápido y mucho más barato que el de un pintor. Así es como empieza a surgir la generación de las rupturas estilísticas, un conjunto de artistas que estaban decididos a romper con todo, con todas las normas que se les habían impuesto y con todo lo que habían tenido que aprender. Y aquí lo importante es que el arte va a pasar de ser un vehículo transmisor de ideas que se han ido transmitiendo a lo largo de toda la historia del arte a ser un nuevo medio de expresión para los artistas que no solamente van a transmitir los temas y las ideas que ellos quieran, sino que además lo van a hacer a través de sus propios medios, sus propios códigos y sus propios estilos. Así es como la individualidad de cada artista comienza a ser fundamental para el arte y surgen los famosos ismos: impresionismo, expresionismo, dadaísmo, futurismo, cubismo, que inundarían todo el siglo XX con las vanguardias. En este momento, cada artista quiere explorar las posibilidades físicas y plásticas de su medio para ponerlas a merced de su expresividad. Es decir, quieren observar el material con el que están trabajando para todas esas cualidades, no intentar disimularlas para conseguir emular otras texturas, otros volúmenes, todo lo contrario. Quieren crear a partir de esas características, quieren reforzarlas, quieren que todo aquello que antes podía ser un impedimento porque evidenciaba que aquello era pintura, ahora sea el propio refuerzo de la obra. Quieren que se note que algo es una pintura al óleo, quieren que se note que por ahí ha pasado un pincel, quieren que se note que se ha utilizado una espátula. Y tanto les importa estas capacidades plásticas de la pintura que llegan incluso a pintar con la pintura sacada directamente del bote, sin ni siquiera tratarla o mezclarla.
En este periodo se sucederían un carrusel de vanguardias cuyo objetivo era apreciar la pintura como pintura, no como un medio de representación. No querían un conjunto de pigmento y aglutinantes sobre un lienzo intentando recrear otra imagen, no querían una mímesis. Y para ello crearon unos nuevos códigos que fuesen acordes a la situación. Entonces, es en este panorama de cambio en el que aparece un nombre fundamental para la historia del arte, especialmente para la del arte contemporáneo, que es Marcel Duchamp. Por aquel entonces, Marcel Duchamp no era más que un joven estudiante de arte que comenzaba a dar sus primeros pasos en este mundo a través de la pintura impresionista. Rather impressionist, isn't it? Is that what was the vogue? Yeah, well, it was not the vogue, it was the only thing he talked about. Aunque más tarde se sabe que estudió otros movimientos, como el fauvismo, el futurismo o el cubismo. Empapado por el ambiente de la comunidad artística de París, realizó varias obras y ya empezaba a desarrollar una obra que más tarde fue fundamental en sus trabajos, y fue la apreciación de un arte intelectual, no de un arte retiniano. Le interesaba el arte que hacía pensar, no que fuese simplemente bello o feo. In other words, painting shouldn't be not only retinal or visual, it should be to do with the grey matter of our understanding instead of purely visual. Después de tener varios problemas en Europa, a los que se sumó el inicio de la guerra, se desplazó a Nueva York, donde empezó a trabajar en sus famosos ready-made. Esos objetos no solamente son famosos, sino que además son cruciales para la historia del arte. No es fácil definir qué es un ready-made, de hecho, ni siquiera el propio Duchamp pudo definirlo. Pero podríamos decir que son objetos artísticos que lo son simplemente porque el artista dice que son artísticos. Son objetos que no han sido manipulados. Y, además, han sido elegidos a partir de una absoluta indiferencia visual, es decir, que no han sido elegidos ni porque son bellos ni porque son feos. Esta decisión se debe a una absoluta indiferencia estética, a una anestesia estética. Naturally, as a sort of conclusion or consequence of dehumanization of the work of art, in such a point that I came to the idea of the ready-made. If you see me having a hard time because this is not sugar, this is marble and it weighs a ton. And that was one of the elements that interested me when I made it, you see. It's ready-made and the sugar is changing to marble. It's a sort of mythological effect. Al crear estos ready-made, Duchamp está haciendo que se tambaleen todas las bases sobre las que se sostienen los principios del arte. Y de hecho, de aquellos seísmos todavía nos llegan algunas sacudidas cada vez que sale el tema de qué es arte, qué no es arte. El arte puede estar relacionado con la belleza, pero es que también puede no estarlo, y es igual de importante aunque no lo esté. Y es que esta aportación de Duchamp abre una grieta en un muro que ha sostenido y ha tapado al arte a la vez a lo largo de toda su historia, y es su relación con la belleza. Aquí el artista es un dotador de sentido. De estas ideas y el desarrollo de las vanguardias nacerían nuevos movimientos y nuevos conceptos. Andy Warhol, por ejemplo, recupera la idea del ready-made, pero lo adapta. Realiza una apropiación de un objeto, lo manipula ligeramente y después lo eleva a la categoría de arte. Además trata una cuestión sobre la que se llevaba hablando muchísimo tiempo, desde el nacimiento de la fotografía. Walter Benjamin ya escribió sobre ella en el año 1936, e incluso Duchamp ya le había dado alguna que otra vuelta, y se trata de la reproductibilidad de la obra. Hasta el nacimiento de la fotografía en el siglo XIX, cada obra había sido única. Incluso una escultura realizada a partir de un molde, o una copia de una obra hecha por el propio artista. Todo esto da igual, cada obra realizada era única, con sus propias características y sus propios detalles. Pero Warhol lo que hace es incluir la producción en serie en sus obras. Algunos ejemplos de esto son las serigrafías que hace con los retratos de Marilyn, con las latas de sopa Campbell o con las botellas de Coca-Cola. Para una persona que no tenga ningún tipo de interés en arte, esto puede resultar bastante ajeno, incluso carente de interés, pero no debería, puesto que nos afecta a todo el mundo. De hecho, fenómenos como este, movimientos como este y producciones artísticas como estas son en parte causantes de la absoluta hiperexposición de imágenes a las que nos vemos sometidos hoy en día. Ya estamos empezando a hablar de conceptos que nos afectan en la actualidad. Y por supuesto siguen vigentes en el arte actual e incluso afecta a la forma que tenemos de relacionarnos con él. Además, tenemos que ser conscientes de que actualmente existen muchísimas imágenes que son generadas sin ningún tipo de pretensión artística, no estética, porque son cosas distintas. Un ejemplo de estas imágenes serían las grabaciones de las cámaras de seguridad o simplemente gráficos estadísticos que se hacen con la intención de explicar o exponer datos. Artistas como Warhol son muy conscientes de esto porque lo utilizan como material para sus obras. No se fijan exclusivamente en sus características plásticas, sino también en las connotaciones que tienen para nosotros.
De hecho, es una idea que no está muy alejada de la iconografía que se utilizaba en la antigüedad. La única diferencia es que todo aquello normalmente aludía a temas religiosos, mientras que en la actualidad puede aludir a cualquier tema que el artista quiera. También debemos hablar de artistas como Joseph Beuys, miembro del movimiento Fluxus, que afirma que la vida es en sí un medio de expresión artística. De hecho, afirmaba que el arte era el único antídoto para curar a una sociedad que estaba enferma. Él como artista adoptaba la pose de chamán, de curador. Esto se ve, por ejemplo, en su performance Cómo explicar el arte a una liebre muerta, en la que él se cubre de oro y además incluye en las suelas de sus zapatos un trozo de metal y otro trozo de fieltro, de forma que a medida que va avanzando por la sala de exposiciones explicándole efectivamente esa exposición a una liebre muerta entre sus brazos, adquiere una especie de papel místico. A pesar de su postura de artista como chamán sanador de la sociedad, era el primero en defender que todo el mundo puede ser artista. Recordemos que al fin y al cabo él defendía que la vida en sí era un medio de expresión artística. Y ese es, en mi opinión, el momento en el que se quiebra el último hilo del que pendía toda esa idea del arte selecto, academicista y elitista que hemos ido desarrollando y a su vez deconstruyendo a lo largo de todo el vídeo. Todos estos siglos, todos estos movimientos, todos estos artistas y obras han terminado dotando al arte de una complicada red de significados, de recursos y de códigos que hacen que en la actualidad sea muy difícil diferenciar entre lo que es arte y lo que no es arte, por lo que de una forma consensuada se ha llegado a la conclusión de que en la actualidad cualquier cosa que pueda considerarse arte será arte. Como digo, es un tema muy complicado, es un tema muy intrincado, muy subjetivo y habrá muchísimas opiniones, pero esta de momento es la más extendida, puesto que al terminar las vanguardias y todos los ismos dejó de haber grupos, cada artista empezó a seguir su propio camino, por lo que existen infinidad de discursos, infinidad de códigos, infinidad de lenguajes. Y para terminar me gustaría señalar una última idea. Hemos podido ver cómo a lo largo de los siglos los artistas han ido destruyendo un montón de discursos, un montón de creencias, un montón de normas. Dicho en otras palabras, el arte ha ido renovándose para poder adaptarse a la sociedad y a sus cambios. Sin embargo, en ocasiones el problema ha sido que ha sido la sociedad la que no ha sabido adaptarse a los cambios del arte. Por eso aún nos quedan resquicios de los que no terminamos de desprendernos, y uno de ellos es, por ejemplo, las clasificaciones de arte. Todavía sigue bastante extendida la clasificación del siglo XIX creada por el filósofo Georg Hegel, que distingue 6 artes. Sin embargo, en la actualidad contamos con una adaptación que cuenta hasta 9 artes, que serían la escultura, las artes visuales, la arquitectura, las artes escénicas, la música, la literatura, el cine, la fotografía y el cómic. Esta clasificación ha sido actualizada recientemente y no solo eso, además se ha flexibilizado, puesto que son varias las corrientes que opinan que debería incluirse un 10º arte. Algunas de estas propuestas para el 10º arte serían la animación, la moda, el maquillaje, la gastronomía o los videojuegos. Entre todas estas opciones, la que más adeptos tiene es la de los videojuegos, y yo sinceramente no podría estar más de acuerdo. Pero ese es un tema que trataré en otro vídeo porque este de momento ya ha terminado. Este vídeo lleva detrás unas cuantas horas de elaboración y de investigación, por lo que puede que algún dato sea incorrecto o incluso que en el futuro encuentre alguna información que pueda complementar a lo que acabo de decir o incluso alguna corrección que tenga que hacer. En tal caso, añadiré en la caja de descripción una especie de sección de fe de ratas, así que si estás viendo esto en el futuro, por favor consúltala porque puede que haya algo nuevo que no esté diciendo ahora mismo. Eso es todo, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que hayáis aprendido aunque sea alguna cosita y sobre todo que lo hayáis disfrutado. Y nos vemos en el siguiente vídeo.